eh, desarrollando en el día de hoy, 6 de julio del 2021. Vamos a hablar sobre el contrato de transporte. Por favor, los compañeros que van a hacer la exposición en el día de hoy sobre el tema, por favor se presentan y empezamos. Diego, que me levantó la mano. ¿Qué necesitas, Diego? No, profe, lo mismo, yo no me llamo Alisa, yo soy Diego Escobar. Escobar Rojas, Samuel. No, Diego Profe, a mí Escobar. tampoco me llamó a lista. Escobar Guinea, Diego Giovanni. Yo, sí, señor. Veo, yo llamé, pero no contestan, entonces. ¿Cómo se Lo llama que la pasa otra es que niña? tenía Elizabeth, mala ¿qué? conexión. Elizabeth, ¿qué es usted? Méndez. Méndez. Profe, Gracias. aprovecho. Ruiz Correa, Michael Andrés, gracias, profe. Estoy como de profe. Ruiz Correa. Sí, señor. Ruiz Correa, Michael Andrés. Bueno, listo. Compañeros, buenas noches. Entonces empezamos con el trabajo. Escuchemos la exposición de nuestros compañeros del día de hoy. Importante que nos expliquen los tipos de transporte, transporte de personas y transporte de mercancías, ¿cierto? ¿Cómo se llaman las personas dentro del contrato, ¿cierto? En fin, todas estas cuestiones que nos van a hablar los compañeros. Entonces empecemos a escuchar la exposición de los compañeros a partir del artículo 981 del Código de Comercio. Entonces empecemos. Muy bien. Ah, pucha, esto me cayó. Vida. Cristian Camilo Castaño Quintero, Doris Riaño Duarte, Laura Olaya Pulecio, Carlos Andrés León Nemocón, Adriana Raigosa Muñoz, Daniel García Ruiz y Nilson Carrillo Carrillo. Sigue Esmeralda, por favor, con la otra. Bueno, el contrato de transporte se encuentra regulado en el artículo, se encuentra regulado en el artículo 981 del Código de Comercio, en el título cuarto, según taxativamente regla que es un contrato en donde una de las partes se obliga con otra a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro por determinado medio en un plazo fijado a personas o cosas y entregar estas al destinatario. También encontramos nosotros en el artículo del Código Civil, el artículo 2070 nos define que el arrendamiento de transporte es un contrato en que una parte se compromete mediante cierto flete o precio a transportar o hacer transportar una persona o cosa de un paraje a otro. El que se encarga de transportar se llama generalmente acarreador y toma los nombres de arriero, carretero, barquero, naviero, según el modo de hacer el transporte. El que ejerce la industria de hacer y ejecutar transportes de personas o cargas se llama empresario de transportes y la persona que envía o despacha la carga se llama consignante y la persona a quien se le envía se llama consignatario. El contrato, en otras palabras, es un contrato en virtud en el cual una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar a otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos navegables o aire, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas a cambio de una contraprestación económica. El contrato de transporte puede ser verbal,
En general se materializa en la llamada carta de porte, cuya emisión no es obligatoria y una vez extendida representa el título legal del contrato. Tiene una utilidad probatoria trascendente. Las partes pueden exigirse mutuamente la carta de porte. El contrato de transporte regula la responsabilidad del transportista, los plazos para reclamar daños, tanto aparentes como ocultos, y los plazos de prescripción de las reclamaciones y las indemnizaciones. Una carta de porte debe contener como mínimo el nombre, el domicilio, las partes y demás sujetos intervinientes, que ya ahorita otro compañero les presentará. Sigue mi otro compañero. Bueno, buenas noches, encontramos la reglamentación del contrato de transporte, entonces la encontramos en el Código de Comercio en el título cuarto. En el capítulo 1 encontramos disposiciones generales que van desde el artículo 981 al artículo 999. El capítulo 2 encontramos lo relacionado con transporte de personas, que abarca los capítulos del 1000 al 107, y el capítulo 3 encontramos el transporte de cosas, que abarca desde el artículo 1008 al artículo 1035. Siguiente, por favor. Bueno, en la legislación colombiana encontramos tres clases o tipos de contrato. Encontramos el contrato terrestre, que es un acto mercantil por el cual una persona denominada transportista se obliga a trasladar por tierra personas o bienes de un lugar a otro por cuenta de un cargador a cambio de un pago de una remuneración. Encontramos el contrato marítimo, que el contrato de transporte por agua es aquel en el cual una de las partes, el transportador o una empresa de transporte, asume la obligación de resultado de trasladar o conducir personas, pasajeros o cosas entregadas por la otra parte contratante a través del espacio acuático. Y encontramos el contrato aéreo, que se define como el traslado de personas de un lugar a otro, donde el transportador, que es la empresa aérea, transporta pues al pasajero, que sería el usuario de este servicio. Aquí pues también está como regido por normas tanto del orden nacional como de orden internacional. Estos tipos de contrato, a su vez, se dividen en dos tipos, que es el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte sí, nos devolvemos, por favor, y el contrato de cosas. Entonces, pues el contrato de transporte de personas es mediante el cual el transportador se compromete a llevar de un lugar a otro sanas y salvas las personas con las cuales se ha celebrado pues dicho contrato. Aquí encontramos pues digamos como sujetos, el remitente, el transportador y el destinatario, y encontramos también el transporte de cosas, donde el transportador se compromete a llevar de un lugar a otro una mercancía. A continuación, mis compañeros van a profundizar un poco más sobre estos tipos de contrato. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Pantoja. Yo voy a hablar sobre el transporte de personas en general. Entonces, este consiste en, digamos, el que tiene por objeto, bueno, este consiste en el desplazamiento en el espacio de seres humanos dotados de inteligencia y voluntad. El transporte de los restos de una persona no es un transporte de personas, solamente se genera en seres vivos y con voluntad. A diferencia del contrato de transporte de cosas, en el transporte de personas falta un elemento característico, que es la consignación del portador. No hay consignación en el transporte de personas, tampoco se puede desglosar la figura del acreedor, remitente y destinatario. El acreedor es en todo momento el pasajero. Este es en cierto sentido un contrato institucional. La cooperación del pasajero es permanente durante todo el tiempo que dure el viaje. En el de cosas es momentáneo, ya que solo se limita a la consignación de la cosa del portador.
En la celebración del contrato generalmente se extiende al pasajero un billete de viaje en el cual se indica el nombre del pasajero y la ruta por seguir, la hora de partida y de llegada, la clase, el precio del pasaje y cualquier otra circunstancia que permita una mejor precisión del billete. El billete de viaje constituye un título de legitimación y por tanto siempre es nominativo, no transmitible por endoso ni cesión y cuya exhibición es necesaria para exigir la prestación del servicio contratado, o sea, el transporte. El billete del viaje constituye también un medio probatorio y en algunos casos podríamos decir que es el único como sucede en el transporte aéreo. Siguiente. No, todavía no en las características, todavía seguimos en el del transporte de personas, perdón. Bueno, ¿siguen características de personas? La compañera Adriana. Buenas noches. Bueno, yo les hablo de la responsabilidad en los accidentes de transporte de personas. En principio, quien se encarga de los transportes no se libera de esa responsabilidad, sino prueba que está exento de culpa, demostrando haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño. Para fundamentar este principio, doctrinalmente, se han estructurado varias teorías. Teoría contractual. Sostiene que en la ejecución del contrato conlleva la obligación de conducir sano y salvo al pasajero a su lugar de destino. Al producir un accidente que lesione al pasajero, no ha cumplido con su obligación y por tanto la responsabilidad surge de la inejecución del contrato. Teoría delictual. Parte del principio del hecho ilícito, en el sentido de que todo aquel que cause por su culpa daño a otro está obligado a repararlo. Gracias. Mi nombre es Doris Riaño, continúo con la exposición. A estas dos teorías se les ha formulado varias críticas. En ese sentido se dice, por ejemplo, que la teoría contractual presenta el inconveniente de no poder prever al celebrarse el contrato de transporte los daños y prejuicios que por accidentes puedan resultar. Y en cuanto a la teoría delictual, se afirma que presenta el inconveniente de tener que probar primero la culpa del conductor para luego declararlo responsable. La teoría del riesgo. Toda actividad que crea para otro un riesgo hace responsable a su autor del daño que él puede causar, sin necesidad de establecer que ha habido o no falta de su parte. Este criterio es el que está implícito en el texto del artículo 186 del Código de Comercio, ya que en dicho artículo se crea una presunción iuristatum de responsabilidad en virtud del riesgo que corre la persona que se dedica a ejercer dicha actividad comercial. Por tanto, si ella recibe a cambio de sus servicios un pago, dicho servicio lo obliga a que se arriesgue a ejecutarlo. Personas responsables. Al determinar la responsabilidad, debemos tener presente la regla general que hace responsable a los dueños, principales o directos por los daños de sus empleados o dependientes en el ejercicio de sus funciones. Artículo 1191 del Código de Comercio. Principio en el cual se fundamenta el artículo 54 de la Ley de Tránsito, que establece el conductor, el propietario del vehículo y su empresa aseguradora están solidariamente obligados a reparar todo el daño material que se cause con motivo de la circulación del vehículo. Gracias. Siguiente compañero. ¿Queda alguien con... Isabel correspondió características del contrato de transporte. Bueno, la característica esencial es el traslado seguro del pasajero pues, a su lugar de destino, cerrando el contrato con el pago del pasaje, dando por entendido que estamos frente a un contrato.
Las características básicamente pues son típico, es decir que está dentro de la norma, consensual. Cuando decimos consensual, pues el tema de la consensualidad en materia comercial y la evolución que ha tenido pues en los últimos tiempos. El Código de Comercio establece explícitamente en el artículo 824 el principio de la consensualidad, bajo el entendido de que un contrato nace de la vida jurídica por el solo consentimiento de las partes, salvo que la ley exija alguna solemnidad. Es decir, que se perfecciona con el acuerdo entre las partes. Este contrato también tiene una característica muy importante, que es nominado, real, conmutativo. Esto, pues, las prestaciones son conocidas y medidas por las partes desde la celebración del contrato. Entonces, en este caso, pues, sería pues entre el transportista y el pasajero. Es oneroso. Esto a que hay un pago, ¿sí? En cuanto a esto, pues recordamos el principio de la onerosidad, en donde se decía que pues ni la gratitud ni el desinterés son connaturales a los contratos mercantiles. Existe una presunción sobre la base que encuentra el derecho comercial en el ánimo de lucro, pues en los contratos mercantiles no se presume la liberalidad, sino lo contrario, sino todo lo contrario. Es importante pues destacar que hoy en día se ha planteado la idea de reemplazar el tradicional ánimo de lucro por la actividad lucrativa, de manera que el énfasis se traslada del resultado efectivo que persigue el empresario, o en este caso pues hablemos del transportista, a lo que podemos llamar como noción concreta, ¿sí? A la acción que puede proporcionar un lucro, la podemos llamar como noción abstracta, y así pues la idea en abstracto de una actividad lucrativa permite pues la existencia de finalidades diversas al lucro o a la especulación. Esta explicación es en cuanto a que pues debe existir un pago de que hay un pago, ¿no? por el transporte. Entonces el pasajero pues se obliga con el transportista para pagar por ese pasaje, por ese tiquete. Es principal, toda vez de que no requiere de otro contrato o otro negocio para existir, simplemente va al acuerdo de las dos personas, transportista y pasajero, y es de igual forma bilateral. En cuanto de que es bilateral, tenemos de que se necesita de ambas partes, que ambas partes se obliguen para la celebración de este contrato. Adicional a esto, encontramos de que, bueno, en lo principal se dice que no requiere de otro contrato o otro negocio para existir, y pues ya vendrían unos requisitos básicos que más adelante los compañeros les corresponde ahí les van diciendo. Siguiente. ¿Quién sigue en la exposición? Bueno, profe. Buenas noches para todos. El artículo 1000 del Código de Comercio nos dice las obligaciones del pasajero. Dice que el pasajero estará obligado a pagar el pasaje y a observar las condiciones de seguridad impuestas por el transportador
y por los reglamentos oficiales. Y asimismo, pues debe cumplir con los reglamentos de la empresa. El contrato también será celebrado para así por la persona relativamente incapaz, no será anulable. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hubo? Artículo 1101, 1001 del código. O lo expone el profe. Nadita, compañerita, ¿quién seguía ahí en ese orden? Compañero, ya te digo quién. Bueno, mientras ustedes buscan quién sigue, entonces el profe va a exponer el artículo 1001, el contenido y la transferencia del boleto del billete. Lo encontramos en el artículo 1001 del Código de Comercio y dice que ese billete tiene que ser expedido por el empresario del transporte y debe contener unas especificaciones que exijan los reglamentos oficiales y solo podrá emitirse o transferirse conforme a las disposiciones que hayan impuesto las leyes. Básicamente tiene que, ya nos explicaba el compañero anteriormente, que tiene que tener unas condiciones o unas características ese boleto o billete de transporte de personas, y es que tiene que tenerlo primero una fecha, una persona determinada, un lugar de destino tanto de origen como de llegada, ¿cierto? Y unas condiciones. No necesariamente tiene que llevar el valor implícito, el valor del pasaje o de lo que nos cueste a nosotros el transporte. Cuando nosotros tomamos un transporte todos los días, nos subimos al Transmilenio, ahí en ese momento, sin que nosotros nos demos cuenta, estamos celebrando un contrato de transporte, ¿cierto? Así yo no haya firmado ningún papel o ningún documento, desde el momento en el que yo compro el pasaje o desde el momento en el que yo pago el pasaje, ya estoy constituyendo un contrato de transporte ahí, ¿cierto? Ese contrato de transporte no requiere solemnidades ni ningún formalismo. O sea, no tiene que llevar un orden que diga primero el nombre, después el destino, el valor, cómo lo van a transportar. No tiene una solemnidad. Si nosotros miramos cuando vamos al terminal de transportes y compramos un pasaje para viajar a una ciudad, vemos que el de Bolivariano y el de Autofusa y el de Flota Magdalena son todos. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Micrófonos, compañero Andrés. Andrés, micrófonos, compañeros. Entonces nosotros nos damos cuenta de que los boletos o los billetes de transporte difieren. Andrés, por favor, no me interrumpa la clase, gracias. Entonces, por eso dice que no requiere ninguna solemnidad ni ningún formalismo, ¿cierto? El contrato de transporte se perfecciona con el simple acuerdo entre las partes. Ya nos lo había dicho un compañero. Basta que las dos partes tengan la voluntad de celebrar ese contrato. Yo quiero viajar y usted me está vendiendo el tiquete para yo viajar. O sea, cuando ya las partes, por eso decía que era de mutuo, porque tienen que estar de acuerdo las dos partes para celebrar ese contrato. Es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cambio de un precio, de un pago, de un valor establecido,
a conducirlo de un lugar a otro, a llevarlo. Si nosotros vamos a viajar en avión, o vamos a viajar en barco, o vamos a viajar en bus, estamos estableciendo un contrato para que a mí me lleven de Bogotá a Ibagué, o de Bogotá a Melgar, o en fin. Entonces, yo para la prestación de ese servicio debo pagar el valor que ha establecido el transportista, la persona que me va a llevar, el transportador, porque el transportista soy yo. Entonces, el transportador o transportista, yo soy el pasajero. ¿Qué pasó, Andrés Rodrigo? Doctor, gracias. Es una inquietud. Se hace este contrato, perdóname que lo irrumpa, se hace este contrato y si de pronto el pasajero comete no un daño, pero sí algo infortuito, como puede ser, se trasbocó, que suele suceder, sí, está en la obligación de generarle un pago por esa suciedad o eso que generó en el vehículo al transportador. No. Dentro del contrato de transporte, esas incontingencias, siempre y cuando no atenten contra el objeto o el fin del contrato, no generan ninguna obligación, ninguna responsabilidad para las partes. Genera responsabilidad para las partes si yo pago un tiquete Bogotá-Cali y resulta que cuando vamos llegando en la mitad del camino se varó el bus y me dejaron ahí botado. Ahí sí hay responsabilidad para las partes, ¿cierto? De pronto genera una responsabilidad para el pasajero cuando el pasajero, decía el compañero, no guarda las normas o las reglas que ha impuesto el transportador, ¿sí? O sea, que de pronto llegaron a algún lugar, hacen una parada y entonces el transportista o transportador les dice nos vamos en 2 minutos o paramos un momentico, y de pronto el pasajero se fue, se le olvidó, se fue a bailar, en fin, se fue a echarse un piscinazo y se le olvidó que tenía que volverse a subir al bus. Ahí sí ya no existe la responsabilidad del transportador, pero el hecho de que de pronto él, como decía usted, se trasbocó, se dio mareo y todas las cuestiones, eso no genera ningún costo ni ninguna responsabilidad. El artículo 1002 nos habla del desistimiento del pasajero. Doctor, muchísimas gracias. Seguimos nosotros. Tranquilo, doctor, por favor. Listo. Qué pena, doctor, por la desconexión. Fue un problema de un compañero de internet. Le agradecemos el apoyo. Ya continuamos con el artículo 1002. Listo, muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, profesor. Muy amable. Bueno. Bueno, el artículo 1002 nos habla de que el pasajero podrá desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o parcial del pasaje, dando previo aviso al transportador conforme se establezca en los reglamentos oficiales, el contrato o en su defecto por la costumbre. En este artículo, adicional a esto, el consumidor tiene derecho al retracto sin deducción alguna en los casos y términos señalados en el artículo 47 de la Ley 1478 del 2011, el cual nos habla del retracto en todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgadas por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de los 5 días, se entenderá practicado el derecho al retracto por parte del consumidor. En este caso, pues el contrato como tal que se está haciendo, digamos, cuando se adquiere el tiquete de envío de una mercancía o de pasaje. En el evento que se haga uso de la facultad del retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. En este artículo, sí, de la ley 1478 nos habla que el consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Bueno, digamos que eso más que todo también hace referencia a cuando se compran artículos
y se exceptúan los derechos de retracto en los siguientes casos. En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor, en los contratos de suministro de bienes y servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el producto no pueda controlar, en los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a especificaciones del consumidor, en los contratos de suministro de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o deteriorarse o caducar con rapidez. Digamos que podría ser, en este caso, un ejemplo cuando se transportare comida, en los contratos de servicios de apuestas y loterías, de adquisición de bienes perecederos, contrato de adquisición de bienes de uso personal. El proveedor podrá devolver el dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso, la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder 30 días calendario desde el momento en que ejerció el derecho. Esto respecto, digamos, al retracto que se puede tener cuando se hace el desistimiento como tal de contratar el transporte, por decirlo así. Siga, compañerita. Bueno, en el artículo 103 del código encontramos la responsabilidad del transportador. Entonces, nos señala que el transportador debe responder por todos los daños que sobrevengan al pasajero desde el momento en que se haga cargo de este. Su responsabilidad comprenderá además los daños causados por los vehículos utilizados por él y los que incurran en los sitios de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en instalaciones de cualquier índole que utilice el transportador para la ejecución del contrato. Esta responsabilidad única y exclusivamente terminará cuando el viaje haya sido concluido y también pues en los siguientes casos. El primero, cuando los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas, cuando los daños ocurran por fuerza mayor, pero esta no podrá alegarse cuando haya mediado culpa imputable al transportador, que de alguna forma sea causa del daño, cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero o por lesiones orgánicas o enfermedad anterior del mismo, que no haya sido agravados o consecuencias de los hechos imputables al transportador, y cuando ocurra la pérdida o avería de cosas que conforme a los reglamentos de la empresa puedan llevarse a la mano y no hayan sido confiadas a la custodia del transportador. Buenas noches. Voy a explicar el artículo 104, 1004, transporte de equipaje. El transporte del equipaje del pasajero y de las cosas que el transportador se obligue a conducir como parte del contrato de transporte de personas o como contrato adicional o distinto, se sujetará a las reglas prescritas en los artículos 10, 13 y siguientes, que los veremos más adelante. El ejemplo más común en este artículo es el contrato cuando uno compra un tiquete de avión que está incluido el equipaje. Siguiente, por favor. Bueno, artículo 1005, la conducción de los incapaces. Este artículo nos dice que el transportador, a sabiendas se obliga a conducir enfermos, dementes, menores de edad, deberá prestarles todos los cuidados que exija esta condición que tienen estas personas. Y además de esto, también deberá responder por todos los perjuicios que se puedan causar por falta de estos cuidados y, en todo caso, los que ocasionen estas personas a los demás pasajeros o a las cosas que se estén transportando. La responsabilidad y demás obligaciones que sean inherentes al contrato respecto a los enfermos, los menores o los dementes, solo van a cesar cuando sean confiados a quienes hayan de hacerse cargo de ellos.
según las instrucciones que se den al transportador. Las cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación con los hechos de que trata este artículo no producirán efectos. Siguiente diapositiva. Bueno, artículo 1007, derecho de retención. Bueno, el transportador podrá, dice expresamente pues, el Código de Comercio, que el transportador podrá retener total o parcialmente el equipaje y demás cosas del pasajero que transporte mientras no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje o del flete, o de pronto también se puede llamar como la carta del porte, mientras no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje o del flete de tales cosas o equipaje cuando haya lugar a ello. Esto pues también se tiene que ver pues en el principio de la buena fe y demás, pues podría ir en contra de varios derechos fundamentales y demás, pero pues en el contrato de las partes o en el acuerdo de las voluntades se llega y pues se pacta pues por ese contrato. Entonces esto está estipulado dentro del contrato de transporte y pues se debe respetar como tal. Entonces el transportista pues tiene ese as bajo la manga pues en el evento de que no se le cancele pues el pasaje. Siguiente. Profe, buenas noches. Pasamos al transporte de cosas. Artículo 1008, partes. Se entenderá como parte del contrato de transporte de cosas el transportador, el remitente y el destinatario de la parte cuando éste acepte el respectivo contrato. Por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir recibir, conducir y entregar las cosas u objetos del contrato. Por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para que el transportador las conduzca. Y por destinatario, el destinatario es aquella a quien se le envía las cosas. Artículo 1009, pago del flete. Qué pena, compañero. Una observación ahí en el artículo 1008. Se entenderá también que el destinatario hará parte dentro del contrato en los casos en los que él se incluya, digamos, ejemplo, cuando se hace algún envío que se hace contra entrega, entonces el destinatario hace parte porque él es quien va a hacerse cargo del valor o del flete, que es del que vamos a hablar en el artículo 1009. Gracias, compañero. Artículo 1009, pago del flete. El precio del flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega son a cargo del remitente, salvo estipulación de lo contrario, así como lo explicaba el compañero anteriormente. Artículo 10. Remitente. Hijo de puta, no. Señor. Siga, compañero. Artículo 10. Remitente de información sobre la cosa. El remitente indicará al transportador, a más tardar al momento de la entrega de la mercancía, el nombre y la dirección, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y demás características de esta. También el valor se deberá declarar el remitente, estará compuesto por el costo de esa mercancía. Cuando el remitente haya hecho una declaración inexacta respecto a esta mercancía, el transportador quedará libre de toda responsabilidad derivada. Cuando el remitente declare un mayor valor sobre esa cosa, se aplicará lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 1031. Artículo 1011. Informe y documentos de remitente antes del transporte. Este artículo nos habla sobre los diferentes documentos
como lo son todas esas formalidades cuando el transporte es o sea, viene del exterior, como lo es las formalidades de policía, la aduana, sanidad y las condiciones de consumo. El transporte no está obligado a examinar ni dichos informes o documentos son exactos. El artículo 10.12, emisión de facturación cambiaria. La facturación cambiaria del transporte podrá también librarse a cargo del destinatario, en cuyo caso el nombre de este se insertará a continuación del nombre del remitente. En este evento se aplicará las reglas contenidas en la sección séptima del capítulo quinto del título 3 del libro tercero de este código. Y por último, el artículo 10.13, la entrega de la mercancía es responsabilidad del transportador. Dice que el remitente deberá entregar la mercancía al transportador debidamente embalada y rotulada, conforme a las exigencias propias de su naturaleza. No obstante, el transportador será responsable de los daños ocasionados por el manejo inadecuado de la mercancía y demás. Y los defectos del embalaje, o sea, él tendrá que, a la hora de recibir esa mercancía, tendrá que verificar bien para que esto no le traiga consecuencias. Eso sería todo. Compañero, el que sigue. Muchas gracias, compañero. Seguimos con el artículo 10.14. Nos habla acerca de la disposición de cosas corruptibles. Antes de explicar este artículo, quiero definir qué son las cosas corruptibles. Y estas son las cosas que se deterioran en un tiempo determinado, en un corto tiempo. Ejemplos de estas cosas pueden ser los alimentos, los artículos orgánicos, y pues por dar una idea de cuáles son estas cosas corruptibles. El artículo dice lo siguiente: tratándose de cosas corruptibles que empiecen a dañarse en el curso del transporte, el transportador podrá disponer de ellas con licencia de la autoridad policiva del lugar. Si por el estado o naturaleza de las mismas o por otras circunstancias no es posible pedir o esperar instrucciones del remitente o del destinatario sin un mayor perjuicio o daño. ¿Esto qué quiere decir? Que el transportador, digamos que hay hartos artículos, hay variedad de artículos que son peligrosos para la salud después de que se descomponen. Entonces, evitando eso, este artículo pues nos reglamenta que en ese tipo de casos, con la autorización de la policía del lugar, se puede tomar, digamos que medidas frente a ese tipo de cosas. El siguiente artículo, el 10.15, nos habla de las cosas de carácter peligroso o restringido. Igualmente, las cosas de carácter peligroso o restringido son cosas potencialmente peligrosas, cosas que contienen de pronto sustancias que sean tóxicas o pues que tienen cantidades considerables de algún producto que sea perjudicial para la salud. El artículo dice lo siguiente: el remitente está obligado a informar al transportador del carácter peligroso o restringido de las mercancías que tengan esta naturaleza y que requieran especiales manejos y de las precauciones que deban adoptarse. El transportador no podrá transportar las mercancías que, por su mal estado, embalaje, acondicionamiento u otras circunstancias graves que los reglamentos señalen, puedan construir peligro evidente a menos que se cumplan los requisitos tales que los reglamentos impongan. Quiere decir que hay que tener, digamos que unas condiciones apropiadas para el transporte de estas cosas de carácter peligroso o restringido, y la persona, el remitente, debe informar claramente al transportador las características de estas cosas de carácter peligroso para darle un manejo especial. Siguiente, por favor. El artículo 10.16 nos habla acerca de la reducción o merma natural.
Las mermas, para dar un ejemplo de algunas clases de mermas, son aquellas pérdidas que se dan por el desgaste o por el deterioro de las cosas. O también en algunos casos puede ser por la caducidad de las cosas en los productos que son perecederos. También puede darse, digamos, en productos que están en la mayoría de ocasiones que son líquidos y se rompe su empaque, pues obviamente va a generar una pérdida de ese producto. Entonces esas son las mermas, por decirlo así, naturales, que no tienen, digamos, que un agente doloso en este tipo de situaciones. Y el artículo dice lo siguiente: cuando se trate de cosas que por su naturaleza sufran reducción en el peso o volumen por el solo hecho del transporte, el transportador no responderá de la reducción o merma normal, determinada según la costumbre o los reglamentos oficiales. Expedida una sola carta de porte o remesa terrestre de carga, si las cosas transportadas se dividen en lotes, bultos o paquetes, especificándolos, la reducción o merma natural se calculará separadamente para cada uno de ellos, cuando pueda establecerse su peso, volumen o cantidad. El artículo 1017, perdón, nos habla acerca de las divergencias sobre el estado de las cosas. Este artículo nos indica que las divergencias sobre el estado de la cosa o sobre su embalaje, acondicionamiento, peso, naturaleza, volumen y demás indicaciones del contrato se decidirán por peritación. Esto quiere decir que sí o sí tiene que haber un agente externo, experto en la materia, para que realice pues el proceso de peritación y así nos determine este tipo de divergencias. Sigue diciendo el artículo: las cosas objeto de controversia, mientras ésta se decide, podrán ser depositadas por el transportador conforme a las normas que regulen el depósito. Si se retira la cosa antes de iniciado el viaje, el transportador tendrá derecho a que se le paguen los gastos y se indemnicen los perjuicios que le ocasione el retiro y se le restituya la carta de porte. Si el retiro tuviere lugar durante el viaje, el transportador tendrá derecho a la totalidad del flete. El artículo siguiente, por favor. El artículo 1018 nos habla acerca de la carta de porte y conocimiento de embarque. Bueno, entonces nos dice: cuando el reglamento dictado por el gobierno así lo exija, el transportador estará obligado a expedir la carta de porte, conocimiento o póliza de embarque o remesa terrestre de carga. La carta de porte y el conocimiento o póliza de embarque, deberán contener las indicaciones previstas en el artículo 768 de este código. Su devolución sin observaciones hace presumir el cumplimiento del contrato por parte del transportador. La remesa terrestre de carga es un documento donde constarán las especificaciones establecidas en el artículo 1010, que ya fue expuesto de este código, y las condiciones generales del contrato. Para los eventos no reglados, el transportador estará obligado a expedir entre los documentos mencionados el que le exija el remitente, limitándose en el transporte terrestre a la remesa terrestre de carga. Bueno, entonces, el artículo que menciona este artículo 1018 es el 768, que nos habla acerca del contenido de la carta de porte. Entonces también lo vamos a leer para digamos que complementar un poco este artículo. Y nos dice que el contenido debe ser el siguiente. Primero, la mención de ser o conocimiento la mención de ser, que es carta de porte o conocimiento de embarque. El nombre y el domicilio del transportador. Tercero, el nombre y el domicilio del remitente. Cuarto, el nombre y el domicilio de la persona a quien o cuya orden se expide o la mención de ser al portador. Quinto, el número de orden que corresponda al título. Sexto,
la expedición pormenorizada de las mercancías objeto del transporte y la estimación de su valor. Séptimo, la indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido o no pagados los fletes. Octavo, la mención de los lugares de salida y de destino. 9. La indicación del medio de transporte y por último, si el transporte fuere por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Bueno, por último, el artículo 10.19 nos habla acerca de la negociabilidad de la carta de porte o conocimiento de embarque. Y nos dice lo siguiente: de la carta de porte, conocimiento o póliza de embarque se extenderá un original negociable de conformidad con el título tercero del libro tercero de este código. Este título tercero del libro tercero nos habla acerca de los títulos valores, por lo tanto pues digamos que nos hace referencia a que esta carta hace, digamos que alusión a un título valor también. Dice también que se encargará al remitente, el transportador podrá dejar para sí un duplicado no negociable. La remesa terrestre de carga se expedirá por lo menos en 2 ejemplares. Uno de estos, firmado por el transportador, deberá ser entregado al remitente. Sigue mi compañero. Muy buenas noches para todos. Yo les voy a hablar sobre el artículo 10.20, el que dice que el ejercicio del derecho del contenido en la carta de porte. Pero para saber primero de esto debemos que saber qué es la carta de porte. La carta de porte es un documento jurídico de carácter declarativo que demuestra la existencia del contrato de transporte. Eso quiere decir que cuando uno va a hacer mi entrega y envía el paquete, el papelito que le entregan a uno, esa es la carta de porte, el que nos va a demostrar y nos sirve como prueba también en caso de algún daño o perjuicio. Ese nos sirve como prueba, por ejemplo, para el recibo de las mercancías, que fue prueba de carga y despacho, entrega o disposición, en que se indica el estado de la mercancía recibida. También nos sirve para probar el contrato de transporte entre el cargador y el porteador. También nos sirve que es la factura de la compañía de transportes, el que por concepto del comporte correspondiente al servicio ofrecido. Este documento también es negociable, que puede intercambiarse por dinero, permitiendo que los bienes a los que hace referencia se despachen durante el traslado. Este documento es de título que representa la propiedad del bien y que se da a conocer por las contraprestaciones del documento original firmado. En algunos transportes de carga, de cosas, no es necesario de obligatoriedad el documento de carta de porte. Por ejemplo, como son las transportadoras de mudanzas, no necesita tener ese requisito. Transportadoras de vehículos averiados o accidentes, o servicios de transporte de paquetería o similares. Estos no necesitan la carta de porte, pero en la ausencia de esta irregularidad de la misma, no quiere decir que la carta de porte inexista o de nulidad del contrato. Si el contrato sigue siendo igual, sino que pues, no es necesario aplicarlo para más que todo esos 3 transportes, la de mudanzas, vehículos y averiaciones. En el artículo, por favor, siguiente. En el artículo 10.21, que nos habla ya sobre las pruebas del contrato, pues lo que estábamos hablando referente a lo que ahorita acabé de exponer con la carta de porte, eso es una de las pruebas que nos dan, que estipula la reverencia de la mercancía, solo constituye como prueba en contra del transportador. Es cuando decimos que el transportador tiene que verificarla, que la mercancía esté bien embalada y sea bien manipulada, porque de ahí se constará y queda todo en constancia en la carta. De eso se trata más que todo el artículo de la prueba,
También dice que en la carta de porte no se indica, cuando no se puede indicar en la carta de porte la calidad del estado de la mercancía, entonces va a decir que está como en términos medios, o sea, ni calidad media, ni está muy bueno ni está muy malo. Entonces, pues el transportista, pues no hay forma de probar la calidad de la mercancía, entonces por ello se va a determinar que es de la calidad de término medio. Ya en el artículo 1022, ¿sí me escucha? Sí, lo estamos escuchando. Sí, compañero. Sí, Ok. Compañerito. Sí, compañero. En el artículo 1022 ya nos habla que el remitente, los derechos que tendrá el remitente, que como decía en la disposición de la carta, el remitente es el encargado y tendrá la facultad de decidir la entrega en el lugar destino, durante parar el envío durante la ruta y todo aquello lo demás, pero siempre en cuanto eso no vaya a perjudicar la empresa transportadora. Quiere decir que el remitente, perdón, el remitente puede, en medio del transcurso, del trayecto del envío, decir que no lo hagan llegar y devolver. Entonces, lo que ahorita mi compañero hablaba anteriormente, tendrá que hacerse cargo de todos los gastos y pues, pagando todos los, ¿Qué, papi? Ah, gastos que se... Compañera, por favor, el micrófono. Micrófono, compañera. Me compró lo de las gotas, es que la verdad me gasté su billete, entonces mañana ya. Claudia, Compañera. por favor, Claudia Cárdenas, por el favor. micrófono, por favor. Bueno, continúo. También podrá, digamos, tendrá que pagar todos los gastos que se hayan derivado de aquel procedimiento. También dice que el remitente escoge en las órdenes de disposición del remitente si exige la restitución del ejemplar y negocios entregados a este. Será responsable, salvo recursos contra dicho remitente, del perjuicio que pueda resultar a quien se le pueda hacer legítimo tenedor y original de la carta. El que tenga la carta pues tendrá derecho pues todo eso. Eso no quiere decir que el destinatario no tenga sus derechos. En el siguiente artículo 1024, que ya tenemos las disposiciones de la parte del destinatario, que muy claro dice, el destinatario tiene derecho desde la llegada de la mercancía al punto de destino a solicitar al transportador que le entregue la mercancía, siempre y cuando se haya pagado el precio del flete. Estamos hablando siempre y cuando se pague en el artículo 10.9 que nos hablaba del precio que había que pagar por el flete. Siempre y cuando se pague ese flete, sea por tanto por el remitente o sea ya pues sea ya por el remitente y el destinario, según el caso. Si la mercancía sufrió de extravíos o ha pasado 7 días de su a su llegada a destino que tenía que ser, el remitente podrá exigir sus derechos, el destinatario podrá exigir sus derechos de relación de transporte de los derechos resultantes del contrato de transporte. Eso quiere decir que a pesar de que no sea el remitente, el destinatario podrá hacer efectivo el derecho del contrato de transporte por incumplimiento de la entrega o porque haya sufrido algún daño o extravío de ella. De ahí ya continuamos con mi compañero Cristian. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Continuamos con
con el transporte de cosas, el artículo 1025, el cual nos habla del pago de sumas adicionales que estarían a cargo del remitente. En este caso el artículo, digamos que ahí en su título nos nombra únicamente al remitente, pero también es bueno tener claridad de que el destinatario también puede asumir estos costos adicionales. Estos costos adicionales se derivan de que de pronto en el momento en que se realiza el envío se genera algún cambio de la ruta, que genera que el viaje sea más largo o que de pronto va a ser un poco más complicado llegar al destino. Entonces esto va a generar unas variables sobre el valor del flete o del precio del envío y serán asumidos por quien sea el que realice el cambio, bien sea el remitente o bien sea el destinatario. Eso con respecto al artículo 1025. Con respecto al artículo 1026, que nos habla del aviso del arribo de la mercancía, el artículo nos indica que el transportador deberá avisar al destinatario en el momento en que se vaya a realizar la entrega de la mercancía, salvo que se haya estipulado algo contrario en el momento en que se realizó la ejecución del contrato. Si por algún motivo hace falta de pronto el sitio o la fecha en la que se va a realizar la entrega, el transportador ya digamos que tiene destinadas algunas oficinas o bodegas donde procederá a realizar la entrega de la mercancía. Bueno, listo. Si no es posible realizar la entrega, el transportador deberá, en concordancia con el destinatario, acordar cómo, cuándo y cómo se realizaría la entrega de la mercancía. Listo. Continuamos, por favor, con el artículo 1027. Este nos habla de la entrega de la cosa al peso, cuenta o medida. Entonces, se dice que cuando se realiza un envío, dependiendo del tipo de producto que se está enviando, de la mercancía que se está enviando, esta se puede catalogar de diferentes formas. ¿Sí? Se le puede, digamos que, tomar el valor declarado a partir digamos, de su volumen, que serían como las medidas, de su peso, dependiendo, digamos, que sea más elevado. Eso es lo que por lo general el transportador tiene en cuenta para determinar el costo del flete. Entonces, en este tipo de casos, deberá hacerse la entrega correspondiente respecto a la información que está consignada dentro de la guía. Quiere decir que si la guía me dice que yo llevo un rollo de tela que tiene, no sé, 300 metros, pero que pesa 500 kilos, entonces se entregará con esas especificaciones que se indicaron inicialmente en la guía. Cuando las unidades que se entreguen vengan selladas, vengan cerradas o precintadas, asimismo se estipulará en la guía y se contará como una unidad. De pronto, si esa unidad tiene, de pronto las transportadoras cuando hacen envíos a sus filiales en otras ciudades para hacer, digamos que la distribución de la mercancía, ellos lo que hacen es que ingresan toda esta mercancía dentro de los contenedores. Y en esos contenedores ponen, digamos, un contenedor, pero ese contenedor contiene cierta cantidad de unidades. Esa unidad se cuenta como unitaria y se presume pues de la buena fe que se está enviando la cantidad que ellos pues relacionan. Igual eso va ahí como asegurado, entonces así mismo como se recibe, así mismo se debe entregar. Con respecto al artículo 1028 que nos habla del cumplimiento del contrato y el reconocimiento de la mercancía, bueno, este artículo nos habla de en qué momento se entenderá que el contrato queda cumplido. El contrato de transporte culmina en el momento en que se entrega la cosa a satisfacción del destinatario, cuando el destinatario recibe y no encuentra ningún tipo de observación o sí, está conforme con el servicio y con la mercancía está en buen estado, entonces digamos que ahí se da el cumplimiento del contrato. En los casos en que haya alguna pérdida parcial, un saqueo o una avería que lleguen a ser notorios o apreciables a simple vista, eso se deberá informar en el momento en que se está haciendo la recepción de la mercancía, pues para evitar que de pronto dentro de la transportadora digan que fue que en el momento en que se estaba haciendo el transporte de la cosa, la conducción de la cosa, fue que ocurrió la avería o el saqueo, ¿sí? Entonces en ese caso se informa de manera inmediata.
si por alguna circunstancia que de pronto impida generar el reconocimiento, porque cuando se hace la entrega de la mercancía, el destinatario de igual forma también va a manifestar si ve alguna avería o si hay algún tipo de saqueo detectable en la mercancía. Entonces, si por algún motivo no se puede realizar como este reconocimiento, el destinatario cuenta con 3 días contados a partir de la fecha en la que se tenía estipulada la entrega, para que en presencia de uno del transportador o de alguna persona que sea designada por el transportador puedan hacer el reconocimiento de la mercancía. El artículo, continuamos con la siguiente diapositiva, el artículo 1029, que nos habla del depósito y la disposición de la cosa por parte del transportador. Entonces, este artículo nos habla de que cuando existe alguna discrepancia, cuando de pronto no conocemos quién es el destinatario con exactitud, cuando no se dan las condiciones de entrega que fueron pactadas, el transportador está en la facultad de retener como la mercancía, como una especie de depósito, hasta que pues se reconozca quién es el destinatario. Según lo que el artículo dice que el que debe determinar esto es un juez del lugar en donde se debe realizar la entrega. Él deberá determinar quién es el destinatario para así proceder a realizar la entrega de la mercancía. También nos habla de que cuando la mercancía de pronto es susceptible de daños, porque de pronto es algo fungible, no sé, de pronto que enviaron una canasta de frutas o algo así, con respectiva supervisión policial, el transportador tiene, digamos, la facultad, obviamente avisando al remitente de que él va a disponer como de la mercancía, debido a que pues no se ha podido realizar la entrega y esta pues va a sufrir daños por causas de su naturaleza. Y para finalizar con el artículo 1030, hablamos de la responsabilidad por pérdida total o parcial de la cosa, en donde nos dice que el transportador será responsable de la pérdida, avería o retardo de la entrega, bien sea la pérdida total o parcial de la cosa. Él tiene la responsabilidad desde el momento en que recibe la cosa y hasta el momento en que la entrega. Esta responsabilidad, como anteriormente les venía comentando, cesa en el momento en el que se entrega la cosa y el destinatario da por cumplida la entrega. O también cesará cuando transcurridos 5 días contados a partir de la fecha fijada para la entrega, el destinatario no ha reclamado la cosa. Entonces el transportador tiene la opción de como retener la mercancía como una especie de bodegaje y él hacer el cobro de este bodegaje por la mercancía que está pendiente por retirarse por parte del destinatario. Continuamos con el artículo 131. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Daniel. Señor. Y se Vale. escucha más gente también. El valor, sigo con el artículo 1031, que es el valor de la indemnización, que este nos dice que en caso de pérdida total de la mercancía, el transportador le tocará pagar el valor declarado por la empresa. Si el daño es parcial, el transportador le tocará pagar la proporción de la mercancía que fue afectada. Nos dice también que en la carta de ponte de conocimiento o la póliza de embargue, las partes podrán establecer un límite indemnizable, que no podrá ser menor al 75% del valor de la mercancía. Si la pérdida es total o parcial, por el concepto del lucro cesante, el transportador pagará adicionalmente el 25% del valor ya establecido. Si la pérdida es ocasionada con dolo o culpa por parte del transportador, este será obligado a pagar la indemnización plena, sin que valga la estipulación en contrario o renuncia. Si esto no pasa, la empresa la empresa no suministró
el valor de la mercancía al momento de entregar el transporte, el transportador solo pagará el 80% del valor que tenga la mercancía, y en este no habrá reconocimiento del lucro cesante. Si la mercancía no fue entregada en el momento, el monto de la indemnización será establecida judicialmente. Seguiría con el artículo 1032, que nos habla sobre el daño de equiparable a pérdida de la cosa. Este nos dice que el daño o avería haga inútiles las cosas transportadas se equipará a pérdida de la misma, hallándose entre las cosas averiadas algunas piezas ilesas. El destinatario está obligado a recibirlas, salvo que fuere de las que componen un juego. En los demás casos, el daño o avería, el destinatario deberá recibirlas y el transportador estará obligado a cubrir el importe del menoscabo o reducción en forma proporcional o conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Seguimos con el artículo 1033. Gracias. Seguimos con el derecho o retención y restitución. El transportador podrá retener la mercancía hasta que sea pagado el transporte y gastos adicionales. Esto se ejerce de transportador a transportador y el último debe verificar la restitución. Si han pasado 30 días de la notificación, la empresa de la retención, el transportador podrá vender la mercancía a la cantidad que considere suficiente para cubrir los gastos del transporte y los adicionales, sin perjuicio de lo que pactaren las partes. Seguimos con el artículo 1034, los requisitos para ejercer el derecho de retención. El derecho de retención podrá ser ejercido por el remitente o destinatario, según el caso, cuando se reúnan las siguientes características. El artículo nos dice que las características son que entre las partes existen relaciones de la misma índole, que los debidos provenientes de los recibidos prestados y los débitos provenientes de los servicios prestados y los créditos por los Sí, señor, qué pena. Que los débitos provenientes de los servicios prestados y los créditos por los abonos hechos se lleven bajo una misma cuenta. Seguiríamos con el artículo 1035. Este nos habla sobre los derechos del destinatario y oportunidad. El destinatario podrá reclamar la cosa transportada cuando ya se haya realizado el pago del flete y demás gastos del transporte. En caso de discrepancia o controversia, el destinatario podrá depositar a orden de un juez el valor reclamado por el transportador para que se haga entrega inmediata de la mercancía. También podrá obtener inmediata entrega de la mercancía presentando una garantía a satisfacción del juez. Seguiría mi otro compañero. Compañeros, bueno, acá teníamos un modelo como de contrato de transporte terrestre de carga, pero pues igual el tiempo ya no nos alcanza, ya hemos hecho también un juego como de preguntas para los compañeros, unas cortas preguntas para que las desarrollaran y teníamos un video, pero pues ya por el tiempo tampoco alcanzamos a transmitirlo. A presentarlo. Compañero, entonces hacemos el juego. Para que los compañeritos participen, pues la idea es como terminar con el tema. Bueno, pues hagan el juego a ver qué, o las preguntas que ustedes tenían o que habían preparado.
Sí, sí, señor. Las preguntas son el mismo juego. Van incluidas ahí. Comparto pantalla. ¿Sí están visualizando la pantalla, compañeros? Sí, Daniel. Sí, Daniel. Sí, compañeros. Ahorita les va a aparecer un código para que vayan ingresando a Kahoot y van respondiendo las preguntas. Esto, profe, si quiere también puede ingresar, si quiere participar. Solo es buscar en el celular o en el computador Kahoot y ya van a conocer el PIN para que puedan ingresar. Listo, compañeros. El PIN sería 532-8-477. Ay, compañero, espérenos un momentico, ¿sí? Antes de iniciar, para aprender el compu. Gracias. Ahí ya vemos que se están conectando los compañeros para que por favor participemos todos del juego. Ahí pueden ir confirmando. Compañero, me está pidiendo que lo descargue. No, métete a Google Chrome y si quieres le das en escritorio. Arriba a la derecha salen 3 punticos en Google Chrome y ahí sale sitio de escritorio. Lo activas y ya te tiene que dar. Sí, sí, yo te entiendo, pero lo que pasa es que tengo un iPhone y me exige descargarlo desde el App Store. ¿Sí me entiendes? Vale. Igual. Ahí sí me fregó. Y si lo haces, pues... No, compañero, no, el que tiene el iPhone, entre por ahí por Safari normal. Por Google. Es que nada más debes darle en Play Kahoot, no como tal la aplicación, sino Play. No importa. Ah, ok, ya me pongo al día con eso. Gracias, compañeros. Ya vamos 9 compañeros. Vamos a esperar un poquito más. Creo que somos los 9 del grupo. A los que participan hay puntos Ay, 5 adicionales. minuticos que ya me está cargando a mí, por... Dale, no hay problema. No importa que solo le hayamos colocado el nombre o tenía que ser con apellido. No importa solo el nombre. Ah, bueno. Yo soy Sammy. Mira que me dice lo mismo, que tengo que descargar la aplicación. Es que no te metas en la aplicación igual, sino en donde Me metí por Play Kahoot y me está diciendo que tengo que descargar la aplicación para poder ingresar, ¿sí me entiendes? Mira, voy a compartir un link por el grupo, a ver si los deja. Sí, porfa, gracias. Ya les llegó. Vamos, compañero. Listo, ya pudieron. Hágale que no viene el carro. mientras se conectan los Listo, compañeros, voy a iniciar. PIN 532-8477. Listo, va la primera pregunta. ¿Cuáles son las clases de contratos de transporte? El rojito es personas y cosas, el azul marítimo, aéreo y terrestre, y el amarillo todas las anteriores. Seleccionen las que les parezca correcta. Compañero, ¿cómo es que es el código otra vez? Ya lo... Compañero, es
1008-477. Lo confirmo, 52 28 477. 53 284 77. 53 22 84 77, sí. Bueno. El profe le fue bien, vea, rapidito, la tiene clara. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de contrato de transporte de personas? El rojo es oneroso y típico, el azul es no formal y consumo, el amarillo es adhesión y resultado, y el verde es todas las anteriores. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son los tipos de contrato de transporte de personas? La siguiente es, el transportador deberá avisar al destinatario sobre la llegada de la mercancía, salvo estipulación en contrario. Según el artículo 1026, no deberá avisar. Según el artículo 1026, sí deberá avisar. Me quedó dando vueltas aquí esta vaina. La siguiente pregunta es, en los contratos de transporte de personas, ¿cuáles son las obligaciones del pasajero? En rojo está pagar el pasaje, cumplir los reglamentos de la empresa. Y en azul está ninguna de las anteriores. No me sacó el juego. Mando. Pasaje y cumplir los reglamentos de la empresa. La siguiente pregunta es, en el contrato de transporte, ¿el transportador qué obligaciones tiene? El rojo, transportar las cosas o personas según su contrato. En azul, utilizar el modo de transporte que haya establecido con el contrato. En amarillo, llevar las personas, cosas en buen estado. En verde, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. La siguiente pregunta es, en el artículo se encuentra la definición de contrato de transporte. En rojo, artículo 1000, en azul, artículo 981, en amarillo, artículo 1008, en verde, ninguna de las anteriores. 981. Artículo 981. Ya me sacó el juego. Es responsabilidad de la empresa. En azul es responsabilidad del que cargó la mercancía y en amarillo es responsabilidad del transportador y en verde todas anteriores.
la responsabilidad. Me sacó. Fue el ganador. Listo, compañeros. Aquí terminaría nuestra exposición. Gracias, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Descansen, por favor. Gracias, feliz noche. Hasta mañana. Gracias, doctor.